Gloria a Dios, estamos en el último versículo de Juan 1:14, del capítulo primero de Juan. Es la introducción de Juan al nacimiento de Jesús y el significado del nacimiento de Jesús. Estamos mirando todo el capítulo, hemos llegado al último versículo, Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Primero, el significado del verbo hecho carne. Esa revelación es tan profunda. Tres cositas que aprendimos del verbo fue hecho carne. Número uno, Dios se dio en la forma de Jesús en la tierra a ser conocido. Lo podemos conocer. Me impactó algo que escuché un testimonio de un muchacho que murió y fue a la presencia de Dios y se paró enfrente de Jesús y habló con Jesús. Jesús habló con él y él estaba contando su testimonio. Pero lo que me impactó fue que él dijo que el Jesús que él había conocido en su vida no era nada comparado al Jesús que pudo conocer cuando lo vio cara a cara. Y eso me impactó tanto porque yo digo, ay Señor, es tan fácil pensar que conocemos a Jesús, porque lo podemos conocer religiosamente, lo podemos conocer por lo que dijo alguien más, pero yo creo que Dios mandó al verbo hacerse carne para darnos la oportunidad de conocer a Jesús como Él de verdad es. Conocerlo por medio de la revelación del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Amén. No tenemos que esperar hasta ese día, una gran sorpresa. Podemos empezar a de verdad conocerlo ahora. No lo queremos conocer religiosamente, queremos conocer verdaderamente como Él es. Y ahora lo hacemos por la revelación del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Entre más nos acercamos, más nos empapamos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, mejor vamos a conocer a Jesús. Amén. Él se hizo carne, el verbo se hizo carne para darnos la oportunidad de conocerlo íntimamente. Amén. Número 2, aprender. Él vino como carne a demostrar cómo podemos sobrevivir todo ataque del enemigo, toda maldición, toda limitación de la carne, de lo natural, todo problema, toda tentación, todo pecado, cualquier cosa que viene en contra de un ser humano en esta tierra, cada enfermedad, cada necesidad, Jesús demostró cómo podemos aprender a vencerlo con el mismo Espíritu Santo. Amén. Es el mismo Espíritu Santo que le dio sabiduría, lo guió, le dio poder a Jesús. Es el mismo Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos da fuerza y poder a nosotros. Amén. Lo podemos aprender cómo vencer en la misma manera. Y tengo un testimonio, porque esto me impactó mucho, porque ustedes saben, no sé si vieron el Super Bowl. Nosotros no mucho miramos el Super Bowl, pero mi hija Liz quería ver el halftime. Yo no sé si vieron el halftime. Entonces, a mí me impresionó que Bad Bunny es un Bad Bunny. Es un muy Bad Bunny. No pude entender nada de lo que dijeron, pero el día siguiente traducieron todo, ¿ok? Eso fue malo. Pero lo que me impresionó es todo ese montón de personas, no solo el fútbol americano, pero de todo deporte, llenan los estadios.
a ver esto, es un ídolo para, la gente están tan interesado, y eso me impresionó, y eso lo de Bad Bunny me impresionó también. Y el día siguiente estaba caminando y como que el enemigo me estaba bombardeando con mi reino está creciendo más rápido, pensamientos, todo el pecado está creciendo, parece que la iglesia no está haciendo nada. Pensamientos, me estaban bombardeando por eso, todo eso del Super Bowl, el halftime. Y como que con cada paso me estaba sintiendo más y más débil, más y más pequeña, más y más, desanimada. Pero de repente yo pensé en lo que estamos hablando. Jesús conquistó todas las mentiras del enemigo. ¿Cómo? Escrito está. ¿Verdad? Con la palabra de Dios. Gracias a Dios por la ayuda del Espíritu Santo. Cuando uno decide decir no, el enemigo no me va a estar torturando, no me voy a dejar. Entonces la palabra de Dios empieza. Y los versículos que vinieron fueron mayor, diga conmigo, mayor el que está en ti que el que está en este mundo. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Empecé a meditar y a hablar y declarar esas palabras. Escrito está. ¿Y qué pasó? Ese sentido que estaba poniéndome se fue así de rápido, y al final de mi caminada ya estaba en fe, ¿verdad? Ya estaba con esperanza y estaba en fe. Y eso fue algo simple. Pero así esa es la guerra espiritual. El enemigo bombardea con pensamientos, mentiras. Digan conmigo, mentiroso diablo. Y lo que él nos dice es una ilusión, ¿verdad? Es solo una ilusión, no es la verdad. Es una ilusión. Él es un ilusionista profesional. Uno tiene con la palabra de Dios aprender a ver más allá de la ilusión en el nombre de Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? Nos tomamos de la palabra. Así nos enseñó Jesús y nosotros tenemos que vivirlo, hacerlo, no solo en la iglesia, pero cada día, porque esos dardas de fuego pueden venir a cualquier momento y no nos tenemos que dejar. Dile a alguien, no te dejes. No te dejes ni por un segundo, no te dejes. Inmediatamente hay que animarnos con la palabra de Dios. Amén. Así lo hizo Jesús. Y la tercera es que es la voluntad de Dios que el verbo, la palabra se haga carne. Por ejemplo, la palabra, por sus llagas sanos somos. Que no sea solo palabras en una página, pero que se haga vivo para nosotros, ver la sanidad manifestada. Esa es la palabra, esa es la voluntad de Dios, ver la sanidad, la manifestación de la sanidad en nuestros cuerpos. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Él suplirá todas tus necesidades en Cristo Jesús. Amén. Verlo, no solo palabras, pero que esas palabras se hagan realidad, se hagan vida. Amén, en nuestras vidas, tener la necesidad actualmente suplida. Amén, esa es la voluntad de Dios y Dios nos enseña cómo hacerlo por la fe de Dios, recordándonos que la fe es como un puente del cielo a la tierra. Y cuando edificamos la fe de Dios en nosotros, nos nutrimos con la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos edificando ese puente bien fuerte para que fácilmente lo que ya tenemos en Cristo Jesús, que está guardado para nosotros en el cielo, pueda manifestarse, pueda venir por ese puente de fe y manifestarse en nuestras vidas. ¿Se recuerdan la historia del sueño que tuvo Jacob? De los ángeles ascendiendo y descendiendo del cielo. Es la misma historia. Estaban en como escaleras, amén, que venían del cielo a la tierra. Así es.
es la fe. Esas escaleras, la fe son esas escaleras y el cielo viene a la tierra por la fe de Dios. Amén, que está en nosotros. Nosotros la desatamos la fe para crear las promesas de Dios, traerlas en manifestación cuando declaramos la palabra de Dios. La creemos y la declaramos. Ese es el espíritu de fe. Yo hablo, yo declaro porque lo creo. Es el espíritu de fe. Amén. Entonces, esa es, la clave es quitar los estorbos. Amén. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Quitar los estorbos que estorban la fe de Dios de poder actuar, crear. Amén. ¿Cuáles son los estorbos? La duda, la incredulidad, el temor, la mente doble. Un día sí, un día no. Un día lo tengo, otro día no creo que lo tengo porque no lo veo. Amén. Eso es doblemente. Esas cosas estorban. So hay que sacar los estorbos, sacar la duda. ¿Cómo? Llenándolos con la palabra de Dios. Llenándonos más y más. Más y más nos llenamos de la palabra de Dios y la duda, diga conmigo, la duda, el temor, la incredulidad, doblemente huyen en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. So aprendimos mucho el significado en nuestras vidas del verbo transformándose en carne. Y la semana pasada en Juan 1:14 seguimos y decimos, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y la palabra habitó es como un tabernáculo. Vimos la ilustración de esto. Esta es la realidad espiritual de lo físico, la ilustración física del Antiguo Testamento, cuando el tabernáculo estaba en medio del pueblo de Israel, y el tabernáculo estaba cubierta con pieles, y adentro del tabernáculo en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, ¿verdad? El arco del pacto, la presencia de Dios adentro de ese tabernáculo. Y eso es una ilustración, amén, que Jesús es Dios y vino a morar en medio de su pueblo. Él vino, como dice aquí en Juan, Él vino y habitó entre nosotros. Amén. Entonces, y si fuimos un paso más y vimos que todo es para mostrarnos a nosotros que ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Ese tabernáculo, porque estaba cubierto con piel, con la presencia de Dios adentro, nosotros, un cuerpo cubierto con piel, con Dios en nuestro espíritu. Diga conmigo, Dios vive en mí. Dios vive en mí. Y ahora miren en 2 de Crónicos 6, 16 a 18. Dios vive en mí. Vive en el cuerpo de Cristo. So, estamos en el 2 de Corintios 6, 16 a 18. Joel me estaba diciendo, tienes que darle más tiempo a la gente de buscar los versículos. Pero ahí van a hacerse bien rápidos, expertos. So aquí dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas Dios Corintios, no es Sheila, es 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. Este es mi gran finale para el fin, que no alcancé hoy. Voy a tener que hacer el gran finale la semana que viene. So no quiero enseñárselos todavía. 2 Corintios 6, 16 a 18. Amén. Ok, dice, ¿y qué acuerdo
hay entre el templo de Dios y los ídolos. Estamos hablando, claro, en lo natural, entre el templo de Dios y ídolos no hay ningún acuerdo. Pero sigue, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Estamos hablando como el tabernáculo y como Jesús, ¿verdad? Dice, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, está hablando, salid de en medio del mundo y apartaos, dice el Señor. Y no toques lo inmundo, y yo os recibiré. Ok, vamos a parar ahí por un momento. Ok, entendiendo que somos el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, a donde quiera que vamos, llevamos la presencia de Dios. Amén. Cambiamos la atmósfera. Cuando entramos a la escuela de nuestros hijos, al trabajo, a la tienda, cambiamos la atmósfera porque cargamos la presencia de Dios. Diga conmigo, yo cargo la presencia de Dios. Amén. Y por eso somos su tabernáculo y por eso debemos de salir de en medio de toda la suciedad de este mundo, todo lo que es inmundo. Amén. Ni lo debemos de tocar. Imagínense un momento. Si alguien, este es nuestro santuario, si alguien entraría a nuestro santuario y empieza a escribir graffiti por todas las paredes y empieza a traer basura, bolsas de basura, y empieza a sacar toda la basura y ponerlo por todos los lados, ¿cómo nos sentiríamos? Como que íbamos a vomitar. ¿Verdad? Horrible, horrible. Nunca lo permitiéramos porque este es nuestro santuario para Dios. Amén. Y tenemos respeto y es algo para nosotros especial, santo, porque aquí adoramos a Dios juntos. Aquí hablamos de su palabra juntos. Amén. Imagínense lo mismo, el mismo horror lo debemos de tener si nosotros salimos y tocamos las cosas o somos parte de las cosas inmundas de este mundo. Si este mundo nos toca a nosotros, amén, con su suciedad, amén, con todo lo que es de este mundo que lo vimos en el halftime show, ahí vimos un gran ejemplo. Si nosotros nos involucramos con eso, es igual de horrible que si trajéramos basura y destruyéramos este lugar y permitiéramos Bad Bunny que entre y haga sus cosas aquí adentro. Imagínense. Y así nos debemos de poner en shock de pensar que nosotros que cargamos la presencia de Dios, toquemos estas cosas que están en el mundo también. Amén. Igual de escandaloso, igual. Entonces, por eso Dios dice, no lo debemos de tocar porque somos el templo de Dios. Nos debemos de apartar de todo eso. Y dice en el 18, y mira la promesa, debemos de estar dispuestos a pagar cualquier precio para separarnos de las cosas de este mundo, porque esta es la promesa de Dios. Esta es la recompensa. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seráis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es la recompensa? Ser familia con Dios. Tenerlo como nuestro Padre, ser tan íntimos sus hijos y sus hijas con el Señor Todopoderoso. Conocer el Dios Todopoderoso. Imagínense qué bueno es tener entrada con el Dios Todopoderoso. Aleluya.
Gloria a Dios. La recompensa vale la pena del dolor de separarnos de cualquier cosa de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, ayúdame, enséñame, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Separados. Somos el templo de Dios. Eso quiere decir, ese Espíritu de Dios, Él está adentro de nosotros. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la manifestación de Dios en esta tierra. En el nombre de Jesús. Así como es Dios en esta tierra, así somos nosotros. Eso es grande. Eso es grande. Amén. Vamos a seguir. Dice aquí en Juan 1:14, vamos a regresar a leer la próxima frase. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Esto es interesante para mí porque vamos a pensar, los discípulos estuvieron con Jesús 24/7 por esos 3 años de su vida. Ellos pasaron todo el tiempo con Jesús. En lo natural, cuando uno pasa mucho tiempo, todo el tiempo con una persona, uno empieza a ver sus fallas, ¿verdad? Más y más. Nadie conoce nuestras fallas mejor que nuestros hijos y nuestros esposos, ¿verdad? Porque pasan todo el tiempo con nosotros, nos conocen de verdad. Pero mira qué diferente fue con Jesús. Entre más los discípulos lo conocieron, no vieron más fallas, vieron más gloria. Porque Jesús no tiene fallas. Ellos vieron su gloria. Y es interesante también pensar que todos los religiosos en esos tiempos, ellos no tenían corazón para entender o reconocer quién era Jesús. Entonces Jesús les hablaba solamente con parábolas, los traía como a una distancia. Pero los discípulos tenían ese corazón para de verdad conocerlo. Tenían ese corazón para de verdad reconocer quién Él era, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces a ellos Dios les reveló su gloria. Amén. Y vamos a mirar algunos versículos de la gloria de Dios que ellos vieron. 1 Juan 1:1-4. 1 Juan 1:1-4. Es el mismo Juan que está escribiendo el libro de Juan. Ahora escribe la carta de 1 de Juan. El mismo Juan, pero lo está escribiendo después que Jesús ya resucitó. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, Amén. Porque la vida fue manifestada. Jesús, el verbo de vida, en la vida manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Amén. Que eso está hermoso, está muy parecido a Juan capítulo 1, ¿verdad? Está hablando de las mismas palabras. Dice, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ellos lo vivieron, lo experimentaron personalmente, caminaron con Jesús, lo tocaron, lo abrazaron, tocaron sus manos, imagínense. Todos ellos vieron su gloria y ahora están anunciando a nosotros todo lo que ellos experimentaron para que también vosotros tengas comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él dice, yo quiero que ustedes experimenten esa misma comunión íntima con Jesús que nosotros pudimos experimentar. Y por eso te lo estoy anunciando, te lo estoy contando. Amén. 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Cómo vamos a tener gozo, pleno gozo? Conociendo a Jesús. Entre más lo conocemos, más vivimos ese mismo gozo de tener comunión íntima con Jesús. Amén. Eso, diga conmigo, es posible. Es posible por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la gloria que ellos experimentaron, la gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de la presencia de Dios, de todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene. Es la manifestación de su gloria, su majestad, su esplendor, su poder. Amén. Es la gloria de Dios. Es la manifestación de todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene. Y es posible que nosotros, por revelación del Espíritu Santo, lo podamos experimentar. La gloria del Espíritu Santo. Anhelamos ver la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y imagínense la gloria de Dios cuando uno ve, uno experimenta una contestación de oración de Dios. Eso es la manifestación de la gloria de Dios. Cuando uno ve un milagro, es la manifestación de la gloria. Cuando uno ve una salvación, alguien salvarse, liberarse, sanarse, todo es una manifestación de la gloria de Dios, su esplendor, su majestad, su poder, su fidelidad, todo lo que es Dios. Amén. Ver el verbo hacerse carne es la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Cada vez que somos testigos de una oración contestada, es la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Ok, vamos a mirar aquí la gloria en Mateo 17, 2. Porque dice, y vimos su gloria. Otra vez, Él está testificando. Aquí en Mateo 17, 2, están refiriéndose. Mateo aquí se está refiriendo a la transfiguración. Cuando estuvieron en la monte de transfiguración, ¿verdad? Los 3 discípulos y estaban viendo y vieron a Jesús de repente en su gloria. Como que se quitó la carne y vieron la gloria de Dios resplandecer por detrás de su carne. Amén. Dice aquí, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Imagínense, ¿quién puede mirar al sol directamente? Ninguno. Yo casi siempre digo, wow, es así Jesús, más que el sol. Amén. Y como la luz. Ahí estaba Mateo hablando de, y también Juan igual se está refiriendo a cuando vimos su gloria. Y ahora Pedro también, 2 Pedro 1:17. Vamos a leer 16, 17 y 18. Pedro está diciendo lo mismo, refiriéndose al mismo instancia a donde vieron su gloria. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas
artificiosas. Amén. No, esto no son cuentos que estamos adivinando, no son cuentos que estamos contando. Amén. No estamos manipulando y usando la palabra de Dios para manipular. Y no estamos inventando estas cosas. Dice aquí, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos fueron testigos con sus propios ojos de la majestad de Jesús. Dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, desde el cielo, una voz que decía, este es mi Hijo amado. Amén. En el cual tengo complacencia. Dios mismo habló del cielo y confirmó con su propia voz que ellos escucharon, que esa voz de Dios dijo, este sí es mi Hijo amado. Amén. So Dios lo confirmó, que Él era su Hijo. Dios personalmente confirmó a Jesús con su propia voz. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. La misma cosa, la misma situación que en Mateo 17:2. Ellos vieron la gloria de Dios. Amén. So ahí vimos y vimos su gloria, como dice en Juan 1:14. Now, eso siempre me gusta aplicarlo a nuestras vidas. Nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? Dios vive en nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Ahora lo vamos a mirar versículos. Eso quiere decir que esa misma gloria, digan conmigo, la misma gloria está en mí. Está en usted. Amén. Y siempre me gusta pensar, si hubiera un zipper que nuestra carne y nos pudiéramos disipar, no sé si es palabras, disipar, salir de nuestra carne, ¿qué viéramos? La gloria de Dios. Lo único que lo detiene es esta carne. Pero el momento que salgamos de esta carne, vamos a estar vestidos de la gloria de Dios. No porque viene de afuera, viene de adentro. Porque ya está. Digan conmigo, ya está. Ya está. So uno tiene que pensar, ¿saben qué? Cuando uno dice, solo soy humano, digan conmigo, no. Una tercera parte de mí, de usted, no es humana. Una tercera parte es espíritu, es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Tercera parte, digan conmigo, tercera parte de mi ser está lleno de la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oh, amén. Así es. So miren, ahora vamos a mirar la próxima frase aquí. Tenemos tiempo. Juan 1:14 dice, vamos a regresar. Y voy a darle tiempo aquí. Voy muy apurada. Es porque tengo mucho que decir y poquito tiempo. That's okay. Es mejor dejar que la palabra un poquito dirigirla, amén, que penetre, no ir muy rápido. Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. Ok, vamos a hablar un poquito de eso. El unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir unigénito del Padre? Quiere decir el único Hijo. Quiere decir literalmente el que tiene los mismos genes. The same genes, los mismos genes. El único. Now, es diferente que en una situación natural. En una situación tenemos un padre, se casa, o un hombre se casa con una mujer y tienen un hijo. Y ese hijo, el primero, es el unigénito. Es el primero
o el único, unigénito. No, es el único. El único. Ok, vamos a decir tienen un hijo, pero no es igual aquí, porque Dios obviamente no se casó con nadie y no tuvo un hijo de esa manera natural. No se casó con María y tuvo un hijo. Así no pasó. El Espíritu Santo vino sobre de María y ella concibió el Hijo de Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto quiere decir, cuando hablamos del Hijo de Dios, el Hijo de Dios unigénito, quiere decir Jesús es Dios. Quiere decir Jesús es la palabra eterna, pero en Cristo está todo lo que es Dios. Toda la naturaleza de Dios está en Cristo. Amén. Toda la naturaleza de Dios está en Cristo. Él es el unigénito de Dios. Es el unigénito. Toda la naturaleza de Dios está en Cristo. Cristo es Dios. Jesús es Dios. Por eso es llamado el Hijo de Dios. Por eso los judíos se dijeron blasfemia, porque cuando él dijo que es el Hijo de Dios, él estaba diciendo yo soy Dios. Y por eso fue toda la cosa. Entonces, Jesús es Dios. Jesús, el verbo es eterno y nunca tuvo un principio. El verbo, ¿verdad? La palabra es eterno, nunca tuvo un comienzo. Pero Jesús, el hombre, tuvo un comienzo. Y vamos a mirar Salmos 2:7. Salmos 2:7, porque dice en Juan, dice, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito del Padre, porque Él fue el único que Dios puso toda su naturaleza, porque Jesús es Dios. Ok, en Salmos dice, este Salmos es como el Hijo de Dios hablando. Y él dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Amén. El día que fue concebido por el Espíritu Santo en María fue ese día. Amén. Yo te engendré hoy. Y conocemos ese día, Lucas 1:35. Aquí el ángel le explica a María cómo va a ser el proceso. Y ya lo estudiamos bastante, pero lo vamos a leer. Dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Y ahora miren en Hebreos 1:5. Hebreos 1:5 dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. Dios nunca le dijo esto a sus ángeles. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será a mi hijo. Dios nunca le dijo eso a sus ángeles, solo se lo dijo a su hijo. Y por eso su hijo es infinitamente más grande y más alto que los ángeles. Amén. El punto aquí que yo quiero mirar es que dice, te he engendrado hoy. Porque dicen Juan, gloria como del unigénito del Padre. Amén. Vamos a hablar de esto. Él fue engendrado. Jesús es Dios. Toda la naturaleza de Dios está en Jesús. Otro punto que vamos a pensar. Adopción.
Cuando una persona es adoptada a una familia, reciben legalmente todo lo que tiene esa familia. Todas sus riquezas, la herencia, el nombre, todo le pertenece al adoptado, menos los genes de los padres. No lo puede recibir. Amén. Solo una persona nacida de sangre. Pero en lo espiritual, fíjense, nosotros como hijos y hijas de Dios somos adoptados y somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Amén. Eso quiere decir, por adopción recibimos su nombre, su herencia, todas las riquezas de Dios. Amén. Y por el nuevo nacimiento del Espíritu Santo recibimos la naturaleza de Dios. Amén. Somos adoptados y somos nacidos de nuevo. Miren en 1 Juan 3:9. Jesús, fíjense, quiero hacer este punto también. Jesús nunca tuvo que nacer de nuevo. Jesús nació la primera vez ya con toda la naturaleza de Dios. Nosotros nacimos la primera vez con la naturaleza de Adán. Por eso que tuvimos que nacer de nuevo la segunda vez. ¿Para qué? Poder recibir la naturaleza de Dios. Aleluya. Miren en 1 Juan 3:9. Mira qué poderoso es tener la naturaleza de Dios. Todo lo que tiene Cristo, en Cristo ahora nosotros lo tenemos. Todo lo que es Cristo. Por eso, si Él venció, nosotros podemos vencer en Cristo. Amén. Porque miren, 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él. El simiente de Dios permanece en nosotros y no puede pecar. Diga conmigo, yo no puedo pecar. Diga conmigo, la naturaleza de Dios en mí no puede pecar. No puede pecar. Dice, porque es nacido de Dios. Diga conmigo, tengo una nueva naturaleza. Ya no es mi naturaleza pecar, estar en este mundo, amar este mundo, hacer, pensar, hacer como hace el mundo. Diga, no, eso no soy yo. Tengo la naturaleza de Dios en mí. Amén. Ahora, 2 Pedro 1:4. 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Por esas promesas, grandes promesas, preciosas promesas de Dios en su palabra, podemos llegar a participar, a ser parte, a vivir la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si miramos a Bad Bunny, los ojos se nos llenaron con las cosas de la concupiscencia de este mundo. Amén. Pero ya no tenemos que participar en eso. Porque ¿qué dice aquí? Tenemos las promesas de Dios. De sus promesas, que es la semilla incorruptible, en nosotros podemos participar, podemos vivir la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? Dios es amor, ¿verdad? La fe de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, el poder de Dios. Amén. La fe de Dios, la fe, la sabiduría, el entendimiento. Diga conmigo, todo lo tengo.
Todo lo tengo, el conocimiento de Dios, todo lo que es Dios, diga, está en mí. Y yo podemos tomar, y cuando creemos y cuando declaramos las promesas, empezamos a transformar. Cambiamos y empezamos a vivir la naturaleza de Dios. Así como es Dios en la tierra, así somos nosotros. Eso me enseña, yo siempre me gusta aplicarlo a nuestras vidas. Esa es la razón cuando viene un desafío, cuando viene un problema, cuando viene un ataque, cuando viene una situación difícil, no tenemos que responder como responde el mundo. Diga, yo puedo escoger. Amén. Tenemos para escoger. Puedo responder en temor, puedo responder en pánico, puedo responder en ira. Amén. Puedo responder feo. Amén. Diga, pero no tengo que. Tenemos para escoger, podemos decidir. Voy a responder con la paz de Dios. Voy a responder con la sabiduría de Dios. Voy a responder con la fe de Dios. Amén. Voy a responder con el amor de Dios. Uno puede escoger. Yo puedo escoger porque tenemos la naturaleza de Dios. Por eso cuando leímos esos versículos que decía, pero nosotros no somos de la carne, somos del Espíritu, porque tenemos el Espíritu de Dios adentro de nosotros. No tenemos que llevarnos como se lleva la carne, porque la carne siempre nos va a llevar para la derrota, para la muerte, para la ansiedad y todo eso. La carne nos lleva para abajo. Podemos responder en el Espíritu, por el poder del Espíritu, que siempre nos lleva a la victoria, a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gloria de Dios está en mí. La naturaleza de Dios está en mí. Aleluya. Amén. Amén. Y ahora les voy a dar 2 versículos para terminar esta sección, porque dice en Juan, para terminar, dice, la gloria como del unigénito del Padre, y nosotros ya tenemos la naturaleza de Dios. Amén. También dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios. Vamos a mirar Hechos 4:33. Hechos 4:33. ¿Cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es 2 cosas. La habilidad sobrenatural de Dios, y es cuando Dios nos trata como que si nunca hubiésemos pecado. Dios nos da su favor como que si nunca hubiésemos pecado, ni en el pasado ni en el futuro. Esa es la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios. No quiero leer eso. Bueno, vamos a leerlo porque ahí está. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Así como Jesús es lleno de la gracia de Dios, diga conmigo, yo soy lleno de la gracia de Dios. Y dice aquí, la abundante gracia. Y ellos eran buenos, poderosos testigos del poder de resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque tenían gracia abundante, abundante gracia sobre de sus vidas. Amén. Y así como Jesús es lleno de gracia, la gracia de Dios, nosotros también llenos de la gracia de Dios. Les tengo que dar Hebreos 4:16, porque quiero hacer este punto, pero va junto con este versículo. Dice, acerquémonos pues ¿cómo? Confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Se me ocurre
Cuando uno entiende que estamos llenos de Dios, de su naturaleza en Cristo Jesús, que tenemos esta gracia, que Dios nos trata como que si nunca hubiésemos pecado, uno va a entrar delante de Dios con una nueva actitud, con confianza. Porque yo creo que también una de esas cosas que bloquea nuestra fe, la fe de Dios, es que estamos conscientes de nuestros pecados. Nos sentimos un poquito avergonzados, nos sentimos un poquito condenados, entonces nos falta esa confianza de fe. Y si no hay confianza, no es fe. Amén. Nosotros pensamos, no me merezco. Tenemos esa estrellita, esa splinter, espina, esa espinita ahí adentro que nos estorba de poder entrar con plena aseguranza de fe, con plena confianza, porque pensamos, no me merezco ser sano, no merezco recibir esta bendición. Tenemos eso atrás en la mente y eso estorba la fe de Dios operar para nosotros. Amén. Hay que sacarlo. Diga conmigo, sacar la condenación y recibir la gracia de Dios. Cuando Él nos trata como que si nunca hubiésemos pecado, es tan poderosa la sangre de Cristo que borra todo. Como que si ya nunca existió. Y podemos entrar delante de su trono con confianza y recibir cualquier cosa que le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. So hay que meditar. Diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia y la verdad. Ok, el último, Juan 8, 31, 32. Amén. La verdad, gracia y la verdad. Aquí está. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, hay una condición. Esta es la condición. Si vosotros permaneceráis en mi palabra. Si seguimos en la palabra de Dios, es la condición que tenemos que cumplir, entonces seráis verdaderamente mis discípulos y entonces conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cuál es la condición? Permanecer en la palabra. No importa, la Biblia dice, caminamos por fe y no por vista. No caminamos por cómo se ve, cómo nos sentimos, cómo se parece la cosa. No, caminamos por la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Amén. No importa cómo parecen las cosas. Pueden parecer un desastre. Pero eso es temporal. Porque la palabra de Dios es eterna. Y la palabra de Dios es verdad. Y la verdad de la palabra de Dios es más grande, es más fuerte que la ilusión de lo temporal. Lo temporal puede cambiar de un momento al otro. Amén. Es temporal. Pero la palabra de Dios es eterna. Nos tenemos que llevar por la verdad de la palabra de Dios porque es eterna y nunca cambiará y nunca pasará. Aleluya. So, la realidad más real es lo que dice la Biblia. A lo mejor las circunstancias parecen de una manera, pero la verdad de la palabra es más grande. Y tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, de acuerdo con su verdad. Creer su palabra antes de creer lo que parece que está pasando. Amén. Declarar la verdad y lo que parece que está pasando va a doblar rodillas, se va a rendir en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a permanecer. No importa cómo nos sentimos, cómo parece la cosa, vamos a permanecer. Diga conmigo, vamos a permanecer. Aleluya. Y vamos a conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Vamos a ponernos de pies en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Levantamos las manos a ti, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la verdad. Señor, gracias que vivimos de acuerdo de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú nos demuestras de verdad quién somos en Cristo Jesús. Tú nos demuestras tu gloria. Tu gloria, podemos ver tu gloria en manifestación en cada vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, abre nuestros ojos para poder ver más allá de lo que está enfrente de los ojos naturales. Abre nuestros ojos espirituales. Darnos visión sobrenatural para ver más allá, Señor, y para poder tomar, Señor, tu palabra y vencer. En cada circunstancia, Señor, en cada situación, el significado que Cristo, el Verbo, se hizo carne es para que podamos tener a Dios viviendo en nosotros. Tener a Dios, tener su gloria, tener su poder, tener su naturaleza en nosotros y poder vencer, así como venció Cristo el mundo, venció a Satanás, venció a las tentaciones, venció al pecado, venció a la muerte. Ese mismo poder, Señor Jesús, vino para que nosotros podamos tener la misma gloria, el mismo poder, la misma gracia, la misma verdad habitando en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de la carne, a mirar más allá de cómo parecen las cosas. Danos revelación, recuérdanos en medio de la situación, en medio de la presión, en medio de lo que estamos pasando, a recordarnos quién somos en Cristo y quién tenemos viviendo adentro de nosotros, y ayúdanos, Señor, a declararlo, a enfrentar esa situación con la fe de Dios, con la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, para vencer, para vivir la victoria, para vivir por encima, en el nombre de Jesús, para que Satanás no nos pueda atar y confundir y deprimir y oprimir, Señor, para que Él no tenga lugar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Jesús. Gracias por venir. Gracias por hacer lo posible que nosotros podamos tener a Dios viviendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo y medio de la palabra. Gracias por la oportunidad de aprender cómo vivir por la fe de Dios y por vivir en victoria en cada área, en cada situación, en cada detalle de nuestras vidas. Gracias. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos esa revelación. Ayúdanos. No queremos que solo sea conocimiento. Queremos que sea revelación. Que caiga, que penetre a lo profundo de nuestro ser y que aprendamos a vivir de acuerdo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo reconozco todo lo bueno que está en mí por Cristo Jesús. Reconozco su vida eterna. Reconozco su poder, su amor, su fe, su sabiduría, su paz. En el nombre de Jesús, su gozo, su fuerza sobrenatural, su palabra, su gloria,
Su majestad, su esplendor vive, habita en mí por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, lo hablo, lo declaro porque lo creo y lo recibo. Y yo vivo por la ayuda del Espíritu Santo, lo pongo en práctica en mi vida cada día. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia, que Él les dé su paz, que conozcan el amor de su Padre, que conozcan la gracia del Señor Jesucristo y que conozcan la comunión del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Los vemos el viernes hay un evento con el hermano Sergio y el domingo nos vemos para la iglesia.